Carmela Barrantes. Eh, Como médico, forma parte de nosotros poder completar nuestra formación académica y cuán cercano está el vínculo profesional que se tiene a una atención comunitaria con el binomio familia, individuo y incluyendo también su comunidad. Entonces, en este curso ustedes van a poder comprender todo este aspecto desde una manera teórica por esta parte, pero vamos a poder esto complementar con la actividad que se pueda desarrollar en su práctica. De repente se mejore esta situación y se pueda llevar a cabo, y ya comiencen a atender, ya comiencen a ver la atención comunitaria, que es una de las del fundamento de la atención primaria. Bien, para poder dar inicio, vamos a hacer una pequeña oración y ya para comenzar a atender el curso de hoy. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una oración. Les pido que me acompañen. Te agradecemos, Padre, por esta mañana que nos regalas, por haber permitido que estemos despiertos, que estemos con bien, y tus múltiples cuidados que has tenido para cada uno de los presentes, Señor, y también para conmigo. Te pedimos una dirección a través, Señor, de tu Espíritu Santo, nos acompañes en esta mañana para poder, Señor, compartir el mensaje de la atención comunitaria. Padre, te pedimos sabiduría y tu presencia en cada uno de los que están aquí conectados y de los que aún falten, que tú también les ayudes y puedan estar conectados. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, chicos, entonces en esta oportunidad vamos a compartir. A ver, me gustaría que ustedes inicien esta parte con con un pequeño video que que ustedes puedan un poquito ver la necesidad de lo que vamos a hablar hoy día.
Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Hola. Sí, ¿qué le trae por aquí? Ay, doctor, mire, es que hace tiempo tengo un dolor aquí en la cabeza, Un dolor de cabeza. am, como si tuviera un casco, ¿eh? Me duele toda la cabeza Ajá. y es todo el día, ¿eh? Todo el día, desde que me levanto por la mañana, dolor, dolor, todo el día con este dolor. Explíqueme un poquito más cómo es ese dolor. ¿Es en toda la cabeza o es solo en una parte de la cabeza? En todo, en toda la En toda la cabeza, sí, cabeza. como si tuviera un casco. ¿Y le duele, por ejemplo, también el ojo o le duele alguna otra cosa? Hasta aquí, así. Ajá. Es un dolor que me dura todo el día. Luego por la noche me va a dormir y parece que me deja dormir. María, ¿y le duele más a primera hora de la mañana o más a última hora de la tarde? Yo me tomo un paracetamol y a veces parece que me va un poco bien. Pero me sí, va. ¿le duele ya más fuerte por la mañana o no? Todo el día me duele, Todo el día le duele desde igual. que me levanto hasta que me acuesto. ¿Hay alguna cosa que le empeore el dolor? No, yo soy nerviosa. A ver, tengo una vida, soy teleoperadora y, claro, el trabajo pues me pone nerviosa, también me pone los hijos. Sobre todo si haciendo algún esfuerzo o haciendo alguna cosa, el dolor empeora o al revés, hay alguna cosa que se lo mejore. A mí me dura todo el día y generalmente, o sea, mira, a mí los niños me ponen a 100. Tengo dos hijos, el mayor últimamente no quiere estudiar, no sabe si hacer módulos o si hacer nada. Su padre está inaguantable y a veces discutimos más por los niños que por lo otro, ¿no? Entonces, pues ¿Y yo... dolores de cervicales ha notado no es en esta zona de aquí? en las cervicales no, la cabeza. Es solo la que me cabeza, duele. ¿eh? Y cosas raras, así como por ejemplo perder la vista de un ojo o perder la fuerza en un brazo. No, pero no sé, no, esto no me pasa. Pasa que yo, de ver que me tenga algo malo, no sé. No, la verdad es que con gente- esto que me explica María puede ir tranquila, ¿eh? Porque esto es una cefalea tensional, ¿eh? Y es un tipo de Una dolor de cefalea cabeza. tensional. Sí, es un tipo de dolor de cabeza muy frecuente y que es absolutamente benigno, ¿eh? Pero es que a mí no me pasa, ¿eh? O sea, a mí un día, otro día y cada día. Claro, me ha dicho No que puedo está estar. tomando paracetamol, ¿no? Estoy Para el tomando dolor. paracetamol, pero no puedo estar yo cada día tomándome 3, 4 paracetamoles. Quizás es Pienso el que tratamiento tendría que no- haber algo más, ¿no? Claro, yo creo que el tratamiento a lo mejor no es el más adecuado, ¿eh? Yo creo que al paracetamol hay que asociarle otro analgésico, en este caso le voy a dar codeína, y yo creo que con esto va a mejorar mucho más el dolor, ¿eh? Y si me manda al especialista que sabe de estas cosas. No es necesario, María, ¿eh? Está claro, Sí. por los síntomas que me explica, está clarísimo que es una cefalea tensional, y esto... Ella lo ha dicho esto, pero si, no sé, y si luego me pasa algo, yo pienso, a ver, a mí me ha explicado una amiga que su prima empezó con dolor de cabeza y luego cuando le hicieron las pruebas encontraron que tenía algo. Claro. Y lo que tenían la tuvieron que operar y después de la operación no vivió más de 6 meses. Fíjese, A ver, pero yo tengo cuando- 2 hijos Claro. jóvenes. No, pero vaya tranquila por esto, ¿eh? Porque el tipo de problema que usted me está explicando no tiene nada que ver con esto que le ha pasado a su amiga, ¿eh? Que esto probablemente era un tumor cerebral. El tumor cerebral da otro tipo de síntomas, ¿eh? Por esto estas preguntas que le hacía. Pero empezó por dolor de cabeza. Bueno, yo creo que es un poco precipitado todavía pensar en una cosa tan... ¿no? Pero Tan- cuando lo tenga ya lo tendré. No, mujer, no, vaya tranquila. Yo creo que con el cambio de tratamiento se va a notar mucho mejor. Y en todo caso, no vamos a dejarla por ahí, ¿eh? Yo voy a darle un tipo de medicina, Y ¿eh? no me manda al especialista. No, María, vaya tranquila, de verdad que este tratamiento yo creo que la va a mejorar. En todo caso, yo me voy a ocupar de que esto le hagamos el seguimiento desde aquí, ¿eh? Y si hay alguna cosa que no va bien, Y si me hacen una prueba, esto que hacen un escáner, para ver cómo está mi cabeza, que no tenga algo. En este momento, María, no es necesario, ¿eh? No es necesario hacer ningún tipo de escáner, ¿eh? Si usted lo dice, doctor, pero yo no estoy muy tranquila, ¿eh? Bueno, lo entiendo, ¿vale? Porque ha tenido esta experiencia, pero ya le digo que con los síntomas que tiene usted no hay ningún motivo para preocuparse, ¿eh? Mire, tome estas pastillas, ¿eh? Y también me las toma 3 veces al día, ¿eh? Nada más levantarse, con la comida y con la cena.
¿eh? Y tendría que seguir Y, tomando medicación, tomando las pastillas. María, sí, esto hay que hacerlo como mínimo un par de semanas, ¿eh? Y luego nos volvemos a ver, ¿eh? O sea, que le vengo a ver de aquí 2 Sí, de semanas. aquí a 2 semanas, ¿eh? Vale. ¿De acuerdo? Bueno, vale, doctor. Venga, María, ¿eh? Que se mejore, ¿eh? Bien, chicos, hemos escuchado una entrevista que se da muchas veces en el trabajo, en la atención clínica, y que esto pues obviamente da cierto amparo a la atención médica, porque sin este tipo de relación no habría ¿no? La comunicación, no habría el entorno, no habría tampoco un paciente que nos pueda relatar, nos pueda comunicar, y cuán importante nos da el tener herramientas comunicativas. Bien, esto es en cuanto a la relación médico-paciente. Han visto un tipo de entrevista y me gustaría saber qué les ha parecido, ¿sí? A ver si alguien ha estado atento, han estado atentos los que están, qué qué les ha llevado a pensar esto, es lo que les gustaría a ustedes. Siempre es bueno ponernos también a reflexionar sobre cómo yo estoy llevando a cabo mi entrevista, mi relación médico-paciente. Por ahí leo que les ha parecido interesante, pero sí, a ver si conversamos este momento es para que tengamos un poquito este espacio y poder intercambiar, a ver qué más, aparte de Samael Almeida. Doctora, Ujú. ya me pareció mucho también interesante y también un poco difícil, ¿no? Para los médicos que el paciente ya llega con una, ¿cómo se dice? Con un concepto, ¿no? De su dolor de cabeza, y para el médico a veces no es fácil explicar al paciente que no necesita de otros tipos de exámenes, que solamente con la semiología, ¿no? Con todas las preguntas que hizo a ella, ya le puede dar un diagnóstico, y el paciente a veces no lo acepta, y difícil que nosotros como médicos tenemos que contornar esta situación y mostrar y pasar la confianza al paciente de lo que usted está hablando, ¿no? Bien, sí, es verdad, esto no nos enseñan muchas veces, no nos dan esta capacitación, si queremos nosotros tenemos que ir indagando por nuestra parte. Y este es un tipo de comunicación y esto ha ido profundizándose cada vez más, y vamos a ver después cómo es el ideal de una entrevista que tiene sus variantes y tiene también un contexto ya más amplio, es decir, el médico ya trae una formación, una preparación para poder mejorar esta comunicación. Es verdad que hay una diferencia entre ambos, entre el paciente y el médico, pero esto también no debemos nosotros aumentar, sino al contrario, disminuir, porque nuestra verdadera motivación es el paciente, es el ser. Gracias a ellos es que existe los médicos, sin ellos no existiera. Bien, vamos a ver al día de hoy, para empezar este tema tan importante de las entrevistas, la relación médico-paciente y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Doctora, yo tengo una pequeña pregunta Sí. sobre lo que, como bien se observó en el video, algunos pacientes son un poco reacios en creer, y pues su tranquilidad también es parte de lo que debemos dar, ¿no? Y si es que no se siente quizá tranquila con una primera opinión,
y desea que le derivemos a un especialista, ¿hasta qué tanto, o sea, qué tanto debemos demorar para dar nuestro brazo a torcer, por así decirlo, y poder ceder ese traslado a un médico especialista para que el paciente se sienta tranquila del diagnóstico que le damos o algo así? Ujú. Es muy buena pregunta. Sí, el paciente viene con toda su parte emotiva, viene con toda su parte cultural, viene también con sus conceptos, con sus propios de lo que él ha investigado, de lo que él ha leído, y muchas veces nos dan incluso opiniones, nos dan ideas, ¿no? Es bueno recogerlas, es bueno escucharlas, entonces ahí nosotros tenemos que desarrollar nuestra empatía. Nosotros también debemos tener esas herramientas para que nuestra entrevista sea centrada en el paciente. Es muy importante la preocupación que el paciente nos trae, que él desea o ella desea tener más explicación frente a sus molestias. Entonces nosotros tenemos que desarrollar estas herramientas que vamos a ir comprendiendo un poquito más de repente en cuanto a cómo se va a ir dando esta clase y vamos a ir comprendiendo un poquito más cómo podemos llevar a cabo. Bien, Arnold. Vamos a empezar ahora con el tema de relación médico-paciente. ¿Por qué es tan importante? ¿Desde cuándo se ha llevado a cabo? ¿De qué manera en la historia ha ido evolucionando, ha ido tomando un cambio mucho más activo? Bien, a ver, el enfermo del paciente agente. Esto ha ocurrido ya desde los siglos XIV, ya desde el siglo anterior, ¿no? Hemos podido ver que el paciente estaba direccionado, pues, de una manera de infantilismo, infantilización, y esto está escrito gracias a Hipócrates en sus escritos, donde se veía como un desvalido al enfermo, porque él estaba afecto de su cuerpo, afecto del alma, hasta incluso de su voluntad y su sentido moral. Sus pasiones, sus deseos, sus emociones comenzaban ya a afectar su juicio de la realidad y llegaban a incapacitar al sujeto para actuar con lucidez y prudencia. Entonces, de esta manera, al paciente se lo veía como un desvalido. Esta concepción clásica también se llamaba como un buen enfermo, que es decir, un enfermo sumiso, confiado, respetuoso, como un niño bueno. Esto nos daba que tenía pues un paciente con una actitud dulce, dócil, reivindicativo, que obedecía puntualmente las indicaciones del médico y también incluso lo llamaban como padre, ¿no? No hacía muchas preguntas, quedaba muy tranquilo con lo que se le decía, pero ya entrando esto ya no hace mucho, 19 y 20, hemos podido ver una rebelión del sujeto, ha ido cambiando. Esto ya nos está hablando que el sujeto ya tiene un reconocimiento y la toma concreta que el paciente es. Y eso también nos hace ver que va cambiando con el tiempo, las personas también necesitan ser tratados de una manera digna. Y esto le llamamos históricamente como la rebelión del sujeto, que incluye dos aspectos importantes, el aspecto social y el clínico. El social, pues no estamos ajenos el individuo de su aspecto social, y esto se dio con la lucha del proletariado, ¿no? Entonces sus condiciones por la revolución industrial eran miserables, había una elevada morbilidad en las industrias, en las minas, en los altos hornos, estaba agravado el exceso de trabajo, junto a una deficiencia propia de sus descuidos que tenían a casa, como una baja alimentación, una baja higiene, sus condiciones de vida no eran las mejores. Esto ¿qué propiciaba? Un distanciamiento entre clases sociales y por lo tanto también hubo un distanciamiento en la parte médica. Lamentablemente había medicina para ricos y medicina para pobres. A cada uno le correspondía una relación médico-coenfermo.
Esto pues suscitó una desigualdad asistencial. Esto generó que se aperturaran sistemas colectivos de asistencia sanitaria de carácter público. Entonces, esto ya comenzaba a afectar también en los consultorios. El paciente quería ser reconocido en la condición que él tiene como persona, como sujeto. Y él expresaba ser escuchado y ser comprendido. Ya nos estamos dando cuenta cómo fue evolucionando. Y en el aspecto clínico, bueno, pasó de esta parte del sujeto puro, bueno, del objeto natural, ¿no? Una patología positivista, ¿no? A múltiples elementos ya incluidos, subjetivos y personales, que iban a determinar la aparición y característica de cada caso clínico. Por ejemplo, Freddy Brewer estudia sobre la histeria. En tanto, se estaban convirtiendo en agentes y a renunciar a los métodos diagnósticos y tratamientos. Había una auténtica introducción de la patología subjetiva, la personalidad y la biografía del enfermo. Esta medicina también se llamó como la medicina antropológica, que ya lo mencionó pues aquí Weizsäcker, un alemán, sobre la medicina también psicosomática anglosajona y también la conciencia creciente entre los médicos del siglo XX sobre la atención a los aspectos personales y sociales que son inexcusables en la práctica clínica. No podemos separarlo. Bueno, en el año 73 hubo un símbolo de una nueva rebelión. La Asociación Americana de Hospitales empieza a tener ya ciertos cambios por una primera carta dada por los derechos de los pacientes. Hubo un reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir una completa información sobre su situación clínica y a decidir entre las opciones posibles como adulto autónomo y libre que es. Esta carta, la primera carta, se dio en el año 1973, carta que explicaba los derechos de los pacientes. Hoy por hoy esto ya no es nuevo, ya no es sorprendente, es más, el médico que no conoce el derecho de sus pacientes estaría entrando ya a una situación bastante difícil para que ellos puedan también respetar muchos aspectos del paciente. Es importante que también se conozcan estos que ya están incluso emanados en diversos documentos legales. Bueno, el desarrollo también de las nuevas tecnologías sanitarias fueron creando mucho más aspectos que crearan, ¿no? Ciertos estándares, que se revisara también estas decisiones, que tengan un sistema de valores, para que no solamente se crezca y se crea que el médico es el único que debe dar y conocer esta información, sino también debe estar de alguna manera dado a conocer de una manera más global, más amplia, porque habían técnicas como por ejemplo la diálisis renal, los cuidados intensivos, las técnicas de soporte vital, los trasplantes. Entonces esto era por pacientes graves, los cuales dependían la supervivencia, como hoy por hoy vemos, ¿no? Que se está necesitando muchas camas UCI, no se tiene, ¿no? Y muchas veces estas condiciones en ese momento no eran en su plenitud, era dado en condiciones precarias. Entonces esto daba pie a que los interesados, el enfermo ya dejara de ser un paciente es más bien de ser alguien pasivo, a convertirse en un agente. Ellos toman la decisión de lo que le afecte, y esto se tiene que regir por su propio sistema de valores. Por lo tanto, esta beneficencia tradicional que venía, ¿no? Ya no puede aplicarse sin conocer la voluntad del enfermo. Esto nos hace ver que esta relación paternalista que había, ¿no? Que está formulada en el juramento hipocrático, ¿no? Donde dice: haré uso del régimen dietético para ayudar del enfermo, según mi capacidad y recto entender del daño y la injusticia. Le preservaré.
según la capacidad y el rector entender del médico, los que tienen que preservar del daño y la injusticia al paciente. Nada dice sobre el enfermo, como observamos. Entonces, esto establece una relación vertical y asimétrica en la que el médico ordena como un padre benévolo y el paciente se deja llevar hacia el bien que él no ha elegido, dando a entender que es un niño sumiso. Y esto no puede pasar. Nosotros, por más intenciones benévolas que podamos tener como médicos, no podemos dejar de tomar la decisión del paciente. Bueno, esto fue cambiando y también se vio una relación clínica tomando el aspecto social oligárquica, ¿no? Que es consecuencia de la medicina en equipo que se ha ido generalizando ya desde el siglo XX, donde ya no solamente interviene el médico, sino todo un equipo sanitario, donde también forma parte la enfermera, el psicólogo, el odontoestomatólogo o el odontólogo, el fisioterapeuta, la trabajadora social, todos ellos, ¿sí? Van a estar en relación con el paciente. Pero en esta todavía relación clínico-oligárquica, en esta había todavía una relación vertical. El paciente seguía siendo sometido a las decisiones que se tomaban por él. Esto ya no es solamente, como vemos, parte del médico, sino también del equipo que estaba acompañando en las atenciones de cada día. Entonces, estas decisiones se volvían más contrastadas, tenía ya conflicto, ya se comenzaba a evidenciar la confidencialidad y la discreción tradicional ya se estaba perdiendo, ¿no? Bueno, esto nos hizo ver que no andábamos por buen camino y fue cambiando. Y pasó a relación clínica democrática, donde la auténtica y polémica innovación de este último tercio del siglo XX ha permitido que se consoliden los derechos de los enfermos. La relación se ha horizontalizado. Todo usuario de servicio sanitario, es decir, desde el médico hasta el tecnólogo, por decirlo así, en el equipo, claro, que no sea declarado incompetente, puede y debe tomar libremente las decisiones que se refieren a su cuerpo. Esto hablamos del paciente, ¿sí? Si es declarado que no puede tomar decisiones por él, es de su familia o de su representante legal, de acuerdo a su sistema de valores en que se basa su proyecto de vida, ¿no? Si antes exigía en exclusiva el código de ética que el médico aplicaba para actuar un beneficio al enfermo, ahora ya rige el sistema de valores en que se basa ese paciente o el paciente y su familia para orientar su existencia. Bien, esta toma de decisiones no va a resultar de un diálogo entre iguales, ¿no? Pues esta relación no es perfectamente simétrica, pero busca que sea horizontal siquiera, ¿no? Entonces, estamos viendo que solo se ha horizontalizado con respecto a la vertical paternalista. Todavía hay cambios. La decisión final va a resultar de un proceso, a veces largo, algunas veces es conflictivo, en el que van a convenir y se van a ajustar información técnica que el médico va a proporcionar con los deseos y valores personales del paciente. Y a esto le llamamos el consentimiento informado. Todo está en este pequeño documento que aporta esta información que se le brinda al paciente frente a alguna actividad clínica, frente a un procedimiento, frente a una terapéutica, ¿sí? Frente a alguna práctica clínica que uno va a tener con el paciente. Bien, pues esta era paternalista, o era también llamada la del médico, se extendió desde el año 500 a.C. hasta el año 1965. Nació la era de la autonomía o era del paciente. Esto se desembocó en la actual era de la burocracia, ¿sí? Hasta tener estas características, ¿no?
contener los gastos y administración con eficiencia de los recursos sanitarios, analizar los riesgos y posibles beneficios de cada intervención clínica en un marco social, equilibrar las necesidades y los deseos de los pacientes con la justicia social de la comunidad que forma parte. Esto era lo que estaba permitiendo la autonomía de los pacientes. Tenía que tener estas características del sistema, del servicio de salud, que iba a brindar una atención a sus pacientes. Bien, esto fue positivo. El paternalismo del médico y la autonomía del paciente está basado con respecto a las decisiones médicas. Estas se han reemplazado por consideraciones como, por ejemplo, la eficiencia y conveniencia, tanto a nivel social, a nivel institucional, también muchas veces basados principalmente en razones económicas y también necesidades sociales. En contraste con las dos etapas anteriores, que eran los deseos, tanto del médico como del paciente. Esto estaría subordinado a los deseos de los administradores y burócratas. Esto sería la nueva relación de médico y paciente en la era actual de la medicina gestionada. Este cambio nos debe hacer también entender la necesidad de flexibilidad, ¿no? Los fenómenos sociales son muchas veces complejos y van cambiando y van influyendo en las diversas profesiones. Y la médica no iba a ser ajena, ¿sí? Y en ello se analiza que no debe reducirse al empobrecimiento, ¿sí? Eso se trata de buscar. El respeto a la autonomía del paciente viene a ser una conquista histórica para todas las sociedades más avanzadas, en el que los médicos han renunciado a promover el bien de los pacientes, ¿no? Thomas Szasz y pensadores sin actividad clínica, ellos han definido el autonomismo radical como la única opción adulta en una sociedad democrática. Esto sí que nos hace ver pues, de una manera bastante más real y que a veces nos sorprende en nuestra práctica. Y esto está generando estos despertares que de qué manera nosotros tenemos que conocer, de esta manera también va a repercutir en nuestra atención, en nuestras entrevistas, en nuestro diálogo, ¿no? En la práctica diaria también de los ambulatorios, de las consultas externas, de los hospitales, va a haber muchos factores que van a intervenir en la relación clínica. Ya hemos visto que el nivel cultural importa muchísimo. La actitud y el carácter del enfermo también. La personalidad también, ya sea esta muy inflexible, rígida o más dialogante del médico. Estas intervenciones cada vez mayor también de otros profesionales sanitarios, las condiciones que se imponen por terceras partes, como por ejemplo la familia, si hay algún interdicto judicial, la parte de la administración del hospital, las compañías de seguros, la disponibilidad de los recursos, el tiempo que se le brinda, el tiempo que debe estar esperándonos, todo esto influye. Muchos factores que van a intervenir en la relación clínica. Por eso, cada día el médico y el enfermo en sus diálogos deben estar siempre alertas de estos factores. En toda su entrevista, el médico con sus cualidades y también sus deficiencias, que debe ser consciente y debe reflexionar sobre ellas, va moviendo entre la intención de ayudar al paciente, en este caso, o al enfermo, y la convicción de respetarlos como sujeto adulto que es. Bien. Este equilibrio entre ambos, ¿no? Entre ambos polos, ¿no? Por decir de una manera más explicativa, en cada uno de la amplitud que tenga la formación y el criterio de los hechos biológicos, como el reconocimiento de sus valores personales. Este equilibrio va a contribuir que el médico pueda guiar
quizá no como añoraría en épocas anteriores, como si fuese un niño, pero ya ciertamente va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por decir así, ¿no? Ya acabó ya de una manera tan brusca que ya el enfermo asume su nuevo poder. Esto quizá no es fácil para muchos médicos, tener que asumir la pérdida de poder y de control que busca, ¿no? Como todo ser humano busca controlar muchas veces y algunas características personales son mucho más impuestas. Esto no es fácil, pero sí es cómodo para el paciente, para el enfermo y a nosotros mismos también nos desgastaría mucho menos, porque nosotros no tenemos control de nada, ¿sí? ¿Existen modelos de relación médico-paciente? Sí existen modelos, ¿sí? Como hemos observado, ya en las 2 últimas décadas ya ha habido pues esta polémica del papel del paciente en la toma de decisiones médicas, marcada por conflictos entre autonomía, entre salud, los valores del paciente, los valores también que trae el médico, en el que el paciente busca tener un mayor control. Miren, ¿ah? El paciente busca tener un mayor control. Esto es parte, ¿no? Que también se debe buscar, ¿no? Asumir un desequilibrio entre el potencial desequilibrio de la relación médico-paciente. Esto es donde una parte está enferma, va a demandar seguridad, donde se realizan juicios que van a llevar a una interpretación de la información que uno brinda, que muchas veces son técnicas que son formación técnica que es difícil de hacer, de mencionar al paciente y que ellos nos comprendan. Por eso es que nuestra relación debe ser muy recíproca, empática, saber explicar, no utilizar tantos sofismos, tantas definiciones técnicas. Es mejor no mencionarlas y no confundir al paciente, salvo que el paciente sea un médico, sea un profesional de la salud. Incluso como profesionales de la salud, nosotros, con el respeto que se tiene, debemos ser bastante empáticos, saber comunicar. Y esto no se da si no desarrollamos o no despertamos ciertas cualidades que vamos a ir viendo. Bien, en esta confrontación va también a englobar las expectativas no solamente del paciente, sino también del médico, como sus criterios éticos, sus criterios legales de los colegios que corresponda, en el caso del médico, su colegio médico, de la enfermera, su colegio de enfermera, de la obstetra también, y así sucesivamente. El consentimiento informado que debe tener y el concepto de la mala práctica, que también es muy importante tener en cuenta. Y esto va a repercutir en nuestra relación médico-paciente. Bien, la relación médico-paciente también ha sido influenciado, pues, por la parte, pues, administrativa. Y esto ha generado, pues, en muchos sistemas sanitarios el colapso, la burocracia ha presionado. Y uno de ellos es el modelo weberiano, que por querer mejorar, por querer implementar el sistema, hacerlo más efectivo, en realidad es lo que se buscaba, ¿no? Después de aquella Revolución Francesa, y a lo largo de este siglo XX que ha pasado, en Occidente ya se fue consolidando los estados nacionales que se hablaban, ¿no? En Europa y en Estados Unidos se fue adecuando los poderes del Estado y de esta forma el gobierno a sus necesidades para un capitalismo emergente, que ha sido demandado por intervenciones públicas, también ha sido demandado para una seguridad jurídica, para una igualdad de oportunidades. Esto ha encaminado, pues, fundamentalmente a proporcionar procura existencia, se llama, de sus ciudadanos, ¿no? De esta manera, Max Weber, un sociólogo a principios del siglo XX, ha basado esta, esta misma, bueno, forma de poder relacionar con principios, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, ¿no?
¿Y cómo? El modelo burocrático que encajaba con el concepto de nación uniforme. El paso de un sistema patrimonial aristocrático a un sistema donde dominaba pues la razón y la legalidad, ¿no? Ya no era de esta manera tan diferenciada, sino buscaba que sea racional y sea legal. Estas características esenciales de legalidad, formalidad, racionalidad, impersonalidad y jerarquía moldeó el modelo weberiano. Y esto pues ha ido convirtiendo toda la actividad, no solamente la actividad como hemos observado asistencial, sino ya incluso otras actividades. Casi la gran mayoría de sistemas de educativo, inversiones públicas, el aspecto judicial, todo ha ido encaminado a este mismo modelo, el weberiano. ¿Tiene que cambiar? Sí. Muchas veces esto pues nos lleva ya a formular nuevas estrategias, a cambiar, a reformar, y que esto en algunas realidades van cumpliendo, ¿sí? Por fases, y esto también tiene sus cambios, ¿no? Bien, ya hemos visto este aspecto tan importante que es la relación médico-paciente. Bien, en este mismo contenido, es importante que nosotros ya al reconocer este cambio histórico del modelo, ¿no?, de atención de la relación médico-paciente, cómo es que nosotros como médicos vamos a ir generando un cambio y vamos a ir generando también un impacto frente a la sociedad, frente a la atención sanitaria que se va dando, ¿no? Ahora vamos a ver otra temática también relacionada. Muy importante. A ver, ¿dónde está? Bien, la entrevista clínica y la relación asistencial. Bien, ¿de qué manera es importante que nuestra relación médica, la relación médico-paciente, está influenciada de cómo nosotros vamos a interactuar con ellos? La comunicación es muy importante y esto debemos desarrollarlo. No solamente cuando seamos médicos, sino también esto es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestras relaciones, ¿sí? Y no está ajeno a nuestras intervenciones, a nuestro comportamiento como médicos frente a una relación médico-paciente. Es muy importante conocer, descubrir de qué manera yo estoy influenciando a la actividad que yo estoy realizando, ¿sí? Bien, el trabajo de los profesionales, pues, que tenemos como profesionales de la salud es bastante abarcante. Y esto también va a generar cambios. Y se ha visto, ¿no?, que de en estos nuevos años, se ha estado hablando mucho de la atención centrada en el paciente. ¿Y por qué es tan importante? Bien, una medicina científicamente competente por sí sola va a ser insuficiente para ayudar a los pacientes
a poder lidiar con su pérdida de salud, a encontrar un significado en el sufrimiento y a dotar al médico de la capacidad de establecer una relación médico-paciente suficientemente compasiva y empática. Aspectos de interés propio del modelo de atención clínica centrados en el paciente y no en las enfermedades, que también va a implicar reconocer que los pacientes traen sus propias historias, con información sobre su vivencia de la enfermedad. Esto se llama la medicina narrativa, como herramienta para mejorar la atención médica. Bien, vamos a poder descubrir cómo esta comunicación asistencial en la atención familiar y salud comunitaria está contribuyendo y está generando un cambio. Bien, sabemos que los profesionales de la salud que están alrededor de la atención familiar y comunitaria tienen una responsabilidad asistencial, tienen una base en común, que es la interacción con personas, ¿sí? A las que van a atender y también hacia sus familias. Esta interacción se debe profundizar, se debe ampliar, no es solamente un trabajo que va a repercutir en ese momento, solamente para que yo pueda desempeñarme, no, sino esto ya durante años se va asumiendo de forma acrítica, como si los profesionales de la salud, por el hecho de ser profesionales de la salud, ya van a disponer de estas habilidades para llevar a cabo su labor. Con ello se asumía que los pacientes debían adaptarse a las características del profesional y a su forma de comunicarse. Pero, por contra, existe ya varias décadas que están ya siendo con una evidencia bastante importante, está demostrando que las habilidades en comunicación asistencial del entrevistador, así como su forma de llevarlas a cabo, van a comportar una mayor satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales. Y lo que es más importante, una mejora de los resultados en términos de salud. Esto lo dice Stewart ya desde el año 2000. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Ya esto ha ido calando poco a poco desde la parte pediátrica, que ha sido la más sensible, ha incluido mucho la atención centrada en el paciente. En la parte comunitaria también ya se está incluyendo, ya hablamos de los textos del año 2018, ya se está hablando en la atención centrada en el paciente. Pero ¿qué vemos? En la misma entrevista clínica, que es una interacción social, hay una serie de particularidades, como hemos observado. No solamente destaca el sujeto con sus mismas reglas, ¿no? Sino que también el contexto, su contexto que va a llevar a cabo, ¿no? Donde aporta una serie de elementos específicos, ya sea de la medicina, de la enfermería, de la psicología, del trabajo social, de la odontoestomatología, etcétera. Sin embargo, estos elementos, que son comunes a la mayoría de las diversas disciplinas, muchas veces no se le toma en cuenta, ¿sí? También debemos destacar que hay limitaciones temporales. Esas limitaciones temporales, la brevedad de muchos de estos encuentros son limitaciones, lo cual nos obliga a agudizar las habilidades del profesional como entrevistador, como objeto de exploración y como dar respuesta también coherente a los motivos de consulta presentados. En segundo lugar, otra limitación es la asimetría de reciprocidad entre ambos interlocutores. Muchas veces la existencia de un problema de salud, la incertidumbre de su diagnóstico o la percepción de su gravedad también, las posibilidades de solucionarlo, temor a que sus expectativas no sean suficientemente atendidas, la asunción, ¿no? de sus distintos roles que cumple, como por ejemplo situar al paciente
o al cliente, que muchas veces, ¿no? Tiene un rango de inferioridad respecto del profesional y esto se abre más cuando yo les comienzo a hablar con términos técnicos, que estoy tomando de repente una superioridad frente al paciente, frente al usuario, ¿no? Es como uno lleva su auto al mecánico. Mi mecánico, si me habla en sus términos técnicos, yo no voy a poder comprender, salvo que yo vaya con un diccionario de repente. Probable, y aún así no voy a poder entender lo que lo que me quiere llevar, a donde me quiere explicar. Lo mismo está ocurriendo, yo me puedo sentir a su lado, pues que no sé nada, puedo interpretar, bueno, yo no entiendo, tú tomas las decisiones por mí, ¿no? Una, una, una situación de inferioridad, ¿verdad? Y esto no debe tomarse, esta es una limitación en la comunicación. Esto más bien nos debe llevar a reflexionar, a cambiar esta situación. Y también no estamos ajenos que los elementos del entorno asistencial son también limitantes. El tiempo de espera, el tiempo de visita, cómo está la sala de espera, la infraestructura, llamamos, cómo está en el caso del consultorio, de qué manera están configurados los muebles, eh, las características físicas de la propia consulta, el, el entorno, las propias normas del centro. Muchas veces esto también se convierten en limitantes y debemos tener en cuenta cada una de ellas para que nosotros podamos tener un modelo comunicativo con mejores características. Bien, ¿qué modelo general comunicativo vamos a tomar? Bueno, la definición de comunicación, esto es el intercambio de información dentro de un contexto. Incluye la transferencia directa de información y por tanto, esto viene a ser un flujo de intercambio. ¿Sí? Un flujo donde hay un sistema emisor y un receptor. Bien, entonces, si hay una transferencia directa de información, en ella misma existe una conducta que se considera, ¿no?, comunicativa, cuando muestra una influencia en los otros miembros del grupo. Esto quiere decir que hay una comunicación bastante importante, ¿sí? Sin duda, el sistema comunicativo mayor en el ser humano es el verbal, pero no es el único. De hecho, se ha considerado que la comunicación verbal supone una tercera parte del proceso, mientras que el resto, las dos terceras partes, se manifiesta a través de la denominada conducta no verbal. Entonces nos estamos viendo con la realidad de que existe otra comunicación, la comunicación no verbal. Esta comunicación sin palabras, esta comunicación donde yo expreso o mi interlocutor o mi receptor, en este caso, expresa diferentes clases de conducta a través de su posición corporal, de la expresión facial, a través de los gestos, a través de la mirada, a través de la voz y por otra de sus funciones, ¿no? La transmisión de información hacia otros. Entonces, esto nos hace revisar y conocer un poco más de cómo estamos inmersos en esta comunicación, donde el emisor va a expresar rasgos, va a expresar actitudes, ideas, creencias, así como el clima emocional que hemos podido revisar a través de diversos canales y de forma simultánea. El receptor va a tener que decodificar e interpretar dichas señales, dando respuesta en función de las posibilidades y de las intenciones. Todo con una finalidad adaptativa, poderse adaptar. En todo ello es el modelo general comunicativo. Vamos a poder revisar este modelo, que existe una codificación. El emisor, a través de sus estados, sus reacciones, sus tendencias, sus rasgos, va a transmitir
como conducta, como señal, su habla, cómo está, si está con una habla pausada o está irritado, está temeroso, qué paralenguaje está trayendo, de repente de duda, de repente desconcierto, qué miradas estoy observando, qué gestos está mostrando, qué movimientos corporales eh, me está mandando, qué expresiones faciales, qué posición está tomando, si hay tacto, si hay distancia, cuánto de distancia. Este receptor, en su percepción e inferencia, va a ir decodificando, va a ir adaptando el diálogo y va a ir también conduciendo. Entonces, de ello va a depender el repertorio expresivo. Si sabemos que la conducta no verbal se transmite a través de todo esto, la apariencia física, la proxémica, es la manera como nosotros vamos a ir tomando las distancias. Entonces vemos que hay componentes. Hemos observado entonces que estos componentes van a influir. La apariencia física, ¿de qué manera? Bueno, el que tiene una apariencia física clara en los primeros momentos de un encuentro, nos dibuja una considerable cantidad de atributos o de forma estereotipada también, ¿no? El nivel social, su pulcritud, su inteligencia, su experiencia, su confiabilidad, ¿sí? Y su cultura de dónde viene, ¿no? De repente me va a comprender, me va a entender. Todo esto va generando en el emisor una confianza. O también, por lo contrario, estos aspectos formales tienen su importancia, efectos de conformar que estoy en buenas manos, aún sabiendo que el efecto estereotipado puede conducir a un error de juicio. Tanto para el receptor como para el emisor, esto va dando una información. Cuando hablamos del componente no verbal, la proxémica, ¿ella qué es lo que está definiendo? Es la utilización que hacemos del espacio en las relaciones interpersonales. Esta describe la distancia interpersonal como aquella que mantenemos con nuestro interlocutor durante la conversación, ese espacio. Mayormente se da de 1 a 1,5, de 1 metro a 1,5. Esto nos habla de un espacio prudente, bastante aceptable. Cuando es menor de 0,5, estamos invadiendo el espacio íntimo, su burbuja, su espacio donde está cómodo, donde se siente protegido. ¿Y en qué momento se puede llevar a cabo esta invasión? Bueno, cuando hacemos el examen físico o la exploración física. Y para ello, como estamos invadiendo un espacio más íntimo, nosotros no debemos perder la comunicación. Debemos explicar en ese momento qué es lo que vamos a hacer. Si tenemos el permiso del paciente, tenemos que acomodar al paciente con palabras tranquilizadoras, un lenguaje asertivo. Bien, la posición corporal también es importante. Los gestos con las manos, las expresiones faciales, va a definir a lo que llamamos la kinésica. Bien, en esta parte nosotros también damos información a través de nuestra posición corporal. Si nuestra posición corporal es neutra, es positivo, porque de esa manera nos sentamos pues con unas características como escuadra, con los brazos cómodamente apoyados en la mesa. Esto nos va a dar pues una conversación neutra, no voy a tener estoy abierto a poder escuchar, a poder ¿no? entablar una comunicación. Se considera también una conversación abierta cuando movemos el cuerpo hacia adelante. Disponemos los brazos en posición abierta y miramos al interlocutor. Esta es muy buena, pues de esa manera los interlocutores van a poder llevar un efecto mimético que le llamamos de espejo. Y aparece cuando existe una intención comunicativa y deseo de colaboración. La posición se va a considerar
De repente, en algunos casos, como podemos ver aquí, este es un modelo, ¿no? De posición abierta, elevado contacto visual facial, hay una sincronía con respecto a los movimientos, como un modelo de espejo, un efecto mimético. Esta es una muy buena comunicación y es un muy buen modelo comunicativo no verbal. Pero también se ve la posición cerrada, ¿sí? Cuando se cruzan los brazos, las piernas también se cruzan frente a un estímulo, también está intranquilo, que está probablemente le llamamos que está incómodo porque hay de repente desacuerdos, hay resistencias emocionales y nosotros debemos reflexionar frente a ello. Si esto está ocurriendo, a nosotros nos debe hacer llevar a abrir un poco el diálogo, ¿sí? Por eso nosotros estamos completamente convencidos. Yo sé que cada uno de nosotros trabajamos mucho con el lenguaje no verbal. Sus gestos corporales, las expresiones faciales, tienen un efecto comunicativo marcado y deben ser interpretados siempre en relación con el contexto donde aparecen y donde se dan. Bueno, esto también nos lleva a comprender más todavía sobre los gestos corporales y las expresiones faciales. Como tiene tanta relevancia, Ekman y Friesen han clasificado los gestos, ¿sí?, de 4 maneras: los ilustradores, los adaptadores, los emblemas y los reguladores. Los ilustradores son gestos intencionales que acompañan al habla y muestran una apariencia centrífuga. ¿Esto qué quiere decir? Se puntualizan con el índice, marcan pausas, dibujan la forma de lo hablado. Les gusta ilustrar mucho y acompañar mucho al habla con sus expresiones, ¿no? Y esto va a ser diferente, ¿no? Cada cultura tiene su forma, ¿no? Está muy influenciado por el individuo, su estilo expresivo. Esto, al conocer, nos va a llevar a evitar errores de interpretación también en la credibilidad de su discurso, ¿no? Cuando vemos este tipo de manes, gestos, y algunas veces son incongruentes, y ya nos puede dar una credibilidad o no del discurso. Y esto tenemos que conocer, ¿no? En ambos sentidos. Bueno, hay otras características que son los adaptadores. ¿Qué son los adaptadores? Son gestos dirigidos hacia el cuerpo, sin una intención comunicativa, y van a tender a incrementarse frente al desacuerdo, situaciones incómodas o en estados emocionales negativos, como hemos observado, ¿no? ¿Qué más? Como, por ejemplo, estados emocionales negativos, como la ansiedad y la depresión. ¿Y qué gestos hacen? Pues rascarse la oreja, el cabello, tocarse el cabello, jugar con un anillo, jugar con las manos, tocarse la nariz, acariciarse la barbilla, ¿no? Toda esta parte que está relacionado mucho con el aspecto del individuo, no está tranquilo, se llaman los adaptadores. Bueno, y esto también es importante para nosotros conocer que el paciente, el enfermo, nos está dando una información. Nosotros podemos también tener empatía frente a ello. Nosotros no deberíamos más bien entrar como quizá poder decir, no, este paciente no me quiere atender, no me quiere escuchar, no le importa mi atención, no le importa los consejos que yo le voy a dar. No cerrarnos en nosotros, sino centrado en el paciente. Nosotros debemos tratar de que el paciente se comience a abrir y más bien en el diálogo nos vaya explicando. Y muchas veces el paciente a veces ni se entiende, ni se ha descubierto por qué está así. Algunos sí, que tienen más facilidades de identificar sus estados emocionales. Pero este es un trabajo
del equipo, ¿no? En este caso del médico con el paciente, de poder conocer este tipo de expresiones. Los emblemas es otro gesto. ¿Qué es lo que muestra? Un significado en sí mismo va a hacer que sea pues un poquito más comprensible para los miembros de una comunidad, por ejemplo. Los más observados en los encuentros con el denominado flash o destellos de cejas como signo de reconocimiento y de bienvenida, ¿no? ¿Cuál más? Que se acompañan a menudo de una sonrisa, ¿no? Estos son emblemas, ¿no? De que estoy sorprendido, de que estoy feliz, de que estoy dando bienvenida a alguien, ¿no? También hay otro emblema, al denominado encogimiento de hombros, ¿no? Con breves movimientos de supinación, pronación también de las manos, estoy indicando impotencia o resignación, acompañándose a veces de una expresión de escepticismo. No estoy muy claro, no estoy siendo muy claro, no está siendo muy claro. Y estos gestos, ¿no? Nos va dando esta información. También expresiones faciales emblemáticas se utilizan, por ejemplo, en el rostro para expresar una sorpresa estudiada, una alegría fingida o un enfado teatralizado. También se da. Y esto se va a descubrir cuando no es coherente, ¿verdad? Ya nosotros vamos a ir revisando un poquito más sobre estos gestos y cuán importante es la comunicación no verbal. En el caso ya finalmente los reguladores van a ordenar los turnos de intervención. ¿De qué manera? Por ejemplo, algunos tienen un efecto que van a facilitar esta comunicación, va en el inicio, por ejemplo, o que prosiga su turno del habla y se mantiene de una manera, ¿no? Se acompaña con la mirada, asintiendo con nuestra cabeza o con destellos de cejas, ¿no? ¿No? O abriendo un poco los labios. Esto nos quiere decir que de repente quiere hablar, que está terminando, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las manos nos va dando que ya está cerrando, ya está dándonos la apertura para el cierre, ¿no? Entonces, esto ya nos va dando una información. En cuanto a las expresiones faciales, entonces estamos teniendo que hay expresiones faciales conversacional y aquellos que hemos revisado el adaptador facial, ¿no? Aquí un diálogo de una expresión facial conversacional. Se ve pues que el paciente o el emisor muestra, ¿no? Un contacto visual, está expresivo, conlleva una información, un diálogo bastante constante, eh, que está motivando su comunicación también. El emisor está comentando, ¿no? Está de una postura abierta, ¿no? Mientras que el otro lado estamos observando que está pues con adaptadores faciales, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que nos quiere decir la imagen del lado derecho? Puede ser incomodidad. Ya, muy bien. Ajá. De repente está preocupado por lo que le están diciendo, ¿no? Qué estará ocurriendo con él, ¿no? Pero ya nos está dando ¿no? Un mensaje nos está dando. Entonces, estamos viendo que el modelo emocional se expresa en el rostro, curiosamente, en los gestos. Se describe la existencia de 7 emociones básicas y universales reconocibles de manera innata. Cada emoción está genéticamente determinada y se correlaciona con diversas expresiones faciales. Las normas expresivas permiten inhibirlas, exagerar, ¿no? Como algunas culturas, o mimetizar las expresiones según la cultura. Nuestra cultura peruana también es muy diversa.
hay algunas un poquito más que mimetizan un poquito más los gestos, hay otros que las inhiben y hay otros que exageran. Y ya podemos cuantificar, y hay sistemas que cuantifican la medición facial. Por ejemplo, el Facial Action Coding Systems, que trabajó Ekman y Friesen, quien nos está dando todas estas características. Les hablo de 1978, este sistema nos va a dar el significado de una expresión facial emocional, la cual es invariable e independiente del contexto donde aparece. Y esto también es importante porque hay automanipuladores faciales, ¿sí? Aparecen generalmente cuando nos encontramos incómodos, como estamos viendo, con ansiedad o cuando tratamos de ocultar alguna cosa para no ser descubiertos. Son automanipuladores faciales el morderse los labios, sacar la lengua, empujar las mejillas, ¿sí? Doctora, Ujú. disculpe interrumpirla. Está aún en la imagen del señor de la derecha que se está tocando la cabeza, ¿verdad? Exacto, Ok, pensé que estaba pasando otras imágenes, disculpe. exacto, del mismo estamos viendo, ¿no? Se expresa de una manera, como estamos observando, ¿no? Que no es como la expresión facial conversacional, ¿no? Un adaptador facial, pero ya tiene ciertas características. Entonces, las características tienen también modelos ecológicos de las expresiones faciales. ¿Cuántos minutos te quedas en el baño? También es importante. Mateíto, estoy en un diálogo, por favor. No levantes la voz, mi amor. Gracias, mi amor. Bien, entonces, esto nos lleva a recalcar y conocer mejor cuáles son las actitudes, las características de un buen entrevistador. Es importante que se sepa, porque de esta manera vamos a destacar si estamos nosotros en una dirección adecuada o de repente estamos todavía aprendiendo y vamos construyendo cuáles son esas actitudes. Bien, la primera, la cordialidad. Entendida esta como el clima de amabilidad que vamos a imprimir durante la entrevista. Y se expresa mediante frases de acogida, estas frases de bienvenida, a través de un lenguaje no verbal, como por ejemplo, que esta también lleva congruencia, ¿no? Una sonrisa, la entonación de la voz, ¿no? Nuestras manos, un saludo de manos. Hoy por hoy, lamentablemente, ya no se puede dar, ¿no? Por esta situación pandémica, pero buscamos que nuestros gestos, nuestra voz, nuestra entonación, ¿no? Tenga cordialidad desde el primer momento que nosotros nos comunicamos. Luego, la segunda característica importante es la calidez, a través del cual vamos a permitir la necesaria proximidad afectiva con el paciente. La empatía o la capacidad que mostramos para entender lo que piensa y siente nuestro interlocutor. Nosotros vamos a convertirnos de esta manera en un buen interlocutor, haciéndoles además explícito que yo, a través de mis miradas, a través de mi escucha activa, que estoy interesada en él, que estoy interesada en lo que me dice, que me importa su visita, me preocupo por lo que está trayendo. La asertividad, otra característica importante que hemos mencionado, que es la capacidad para llevar a cabo nuestro rol profesional de forma plena. Bien, esto se lleva a cabo en nuestro rol profesional. Un profesional en su rol, en su comunicación, debe sentirse seguro. Ya nos hablan mucho, ¿verdad?
que debemos expresar de manera convincente para mostrar credibilidad. Pero esto también puede ser actuado, ¿verdad? Es decir, depende también de nuestra ética que estamos comunicando. Si nuestro diálogo va a ser de esta manera, como debe ser claro, debe ser determinado, debe ser seguro. Y en el caso de que yo no tenga seguridad, ¿qué ocurriría? Bueno, si yo no tengo seguridad, pues también hacerlo conocer. Expongo las limitaciones, incluso también reconozco si he cometido un error. Esto es la asertividad. El médico no está exento de errores, pero debemos saber conocer y debemos también comunicar. De esta manera nosotros contribuimos a tener una buena comunicación. Bien, vamos a ver una guía gestual de comunicación en la consulta. ¿Qué errores y posibles soluciones puede haber? Bien, hay errores. El no saludar. Un saludo impersonal, que no menciono un buenos días, señor, o buenos días, nada más, ¿no? Por obligación que menciono. ¿Cómo soluciono? Un saludo cordial y personalizado. Buenos días, señor Pérez. Qué bueno tenerlo por acá, ¿sí? No por obligación. El error que infravalora las interferencias en la consulta, ¿no? A veces hay ruidos, hay mobiliarios, hay mucha demanda de pacientes. No estamos solos de repente, hay un estudiante alrededor, hay de repente otros pacientes que están alrededor, sin tener de repente la intimidad para el caso. ¿Qué solución puedo darle? Modificarlo, advertir en todo caso si no puedo modificar de ellas al paciente, ¿no? Entonces, para que el paciente se sienta que habrá incomodidad, pero que yo voy a estar atento a lo que me esté diciendo, ¿no? Tratar también que el contexto, pues, se pueda llevar en el mejor lugar, ¿no? Muchas veces descuidamos este aspecto, ¿no? Si el paciente me dice, yo no deseo seguir aquí, no me siento seguro, no me siento confiable, no estoy confiable porque hay muchas personas, tomarlo en cuenta y no generar pues de ello una mala, ¿no? Una mala actitud. Bien, otro error muy común es la interpretación estereotipada de algunos pacientes, ¿no? A veces vienen pues de repente ¿no? Con formas, con diferencias, ¿no? En su aspecto, ¿no? Un aspecto físico, de repente yo veo que, bueno, me trae a mí de repente un rechazo, ¿no? Bueno, solución, tengo que mantener una actitud flexible que posibilite las reinterpretaciones. Yo no puedo saber nada de él si yo no converso, si yo no sé de su vida. Y yo no puedo tomarme un juicio solo por su imagen, de repente, ¿no? Y, y sesgarme un poco en ello. Entonces, también hay un error, excesivo control de la entrevista. ¿Y cómo yo puedo corregir esto? Mediante facilitadores. Hay muchos, se puede tomar el asentir, mirar al interlocutor, escucharlo, guiarlo, de repente con preguntas abiertas, ¿no? No ser tan controlador, ¿no? Como por ejemplo hemos visto en la entrevista de la cefalea médica, ¿no? Probablemente ahí nos hemos dado cuenta que el médico ya no quería seguir escuchando al paciente. Sí, tu dolor es tensional, es tensional, es tensional. Y el paciente quería seguir hablando, quería seguir comunicándose, tenía sus dudas, sus miedos, pero él controló la entrevista. Muy excesivo. Bien, vamos a ver que hay otro error, el centrarse excesivamente en los papeles, en el ordenador, ¿no? En el reloj, en el tiempo, en estas cosas, en el ruido, en otra cosa, también a veces en la historia clínica, y ni siquiera me he dado el tiempo para verle la cara.
Entonces yo tengo que solucionarlo. Tengo que tener una atención global a la conducta del paciente. Mirarlo, ¿sí? Si él de repente no me quiere mirar, ya me está dando una información. Yo debo buscar conectarme con él. Negar o penalizar algunos estados emocionales. Este es un error muchas veces, pues, ¿no? Que nos da a conocer que somos humanos, ¿no? Pero también sabemos que hay soluciones. Facilitar la expresión emocional, el mostrar empatía, el sincronizar con las expresiones del paciente. Estas características a nosotros nos va a llevar a una mejor comunicación. Otro error es violentar durante la exploración física. Muchas veces asumimos que el paciente conoce las fases de una consulta. No tiene por qué conocerla, ¿no? Pero ¿qué podemos solucionar frente a ello? Crear confianza para poder hacer ya la exploración física, advertirle del tipo, del motivo de las maniobras que voy a realizar. Entonces yo también estoy manteniéndome a su altura, no permitir que él se adapte a las mías. Yo soy profesional para ello y estudiado, pero él no. Él viene a una consulta y será muy bueno en lo que él es o ella es. Entonces yo debo dar esa comunicación, darme el tiempo para explicar y esto va a contribuir a una buena comunicación. La despedida por agotamiento. Muchas veces ya ¿no? El médico ya o el profesional en general toma pues una despedida, digamos, ya bueno, como hemos visto en la cefalea. Ay, bueno, ya, luego hablamos, tómate esto en 2 semanas y ya ni le dijo que venga, creo, en 2 semanas y vemos. Hay que tener una despedida cordial. Hay que ser, hasta el último momento, mostrar una comunicación. Cada una de estas partes es importante, porque de esa manera nosotros vamos a favorecer muchas cosas, muchísimas, como por ejemplo una buena alianza terapéutica, ¿no? Vamos a favorecer la confianza, vamos a favorecer también el diálogo interactivo. Yo le voy a poder dar información, él va a poder recibirla, va a poder de repente analizar en casa con más información que él va a buscar y él me va a traer esas dudas. Entonces voy a generar un diálogo de confianza, un trato positivo frente a sus necesidades. Bien, estamos viendo que tenemos tareas y tenemos que reforzar estas habilidades de la entrevista clínica. ¿Qué estamos viendo como tareas? Bien, el contexto clínico de la entrevista va a necesitar tener ciertas conocimientos de las necesidades, de nuestros objetivos que vamos a contribuir en la asistencia. Estos objetivos deben estar centrados fundamentalmente en explorar al paciente, tanto de manera verbal, ¿sí?, como también físicamente. ¿Con qué finalidad? De comprender su demanda. ¿Qué es lo que lo trae a la consulta? En una segunda parte, informaremos acerca del problema detectado, así como de las medidas que vamos a ir brindando, vamos a ir dando para su mejor solución. Por lo tanto, estos objetivos, al ser consecuentes, van a llevarse a cabo mediante una serie de tareas que van a permitir que las entrevistas clínicas se realicen con habilidades comunicativas, en la que deberemos nosotros también entrenarnos. Antes de hacer una consulta, conviene hacer un breve ejercicio de reflexión, siempre, antes de empezar mi día, antes de empezar a atender, debo sentirme dónde estoy, cómo me encuentro, observar mi nivel de cansancio.
si tengo predisposición para llevar a cabo una jornada de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, si tengo una cartera bastante importante, el tiempo que me va a contribuir por paciente, todo ello es importante que yo reflexione cómo me voy a encontrar. Porque de esta manera voy a poder valorar la importancia del trabajo que voy a desempeñar y que voy a cumplir. Así también como las necesidades que voy a tratar de eh, dar lo mejor hacia el paciente, hacia el usuario. Entonces, esto nos va a acomodar al paciente, nos va a permitir acomodar al paciente, que tiene una gran influencia en lo que ocurre en la consulta. En los primeros momentos de un encuentro, los pacientes se hacen una idea, casi fotográfica, de cómo será su interlocutor, incluyendo características de cordialidad, de respeto, de competencia profesional, de confianza, así como la percepción de sentirse en buenas manos. Esto es lo importante. Entonces, nos conviene realmente, si no conocemos el paciente, un recibimiento cordial de tipo buenos días. Soy el doctor Gómez. Buenos días, soy la doctora Aguilar. Buenos días, soy el enfermero, la enfermera. Soy la señora, soy el señor. Mucho gusto en saludarlo. Tenga la amabilidad de sentarse. Si lo conocemos, vamos a llamarlo por su nombre, ¿no? Y así se va a iniciar la entrevista con una pregunta abierta y vamos a poder desarrollar unas tareas, ¿sí? Establecer, como estamos observando en esta tabla, establecer y desarrollar una adecuada relación asistencial. Es importante hacernos preguntas y hacerle preguntas abiertas. ¿En qué puedo atenderle? ¿Cuál es el motivo de la consulta? Evitando todo lo posible presuponer el motivo de consulta, por muy conocido que sea el paciente. ¿De acuerdo? El profesional puede decir, me imagino que habrá venido para que le controle la presión, ¿verdad? Por ejemplo, esto, el paciente puede respondernos de repente, pues la verdad es que venía a que me hiciera estas recetas, pero ya que estoy aquí, si tiene la amabilidad me podría tomar la atención, ¿no? Seguidamente apoyaremos nuestra narrativa del paciente sin interrupciones mediante facilitadores verbales. Ajá, ¿no? Facilitadores verbales como continúe, le escucho, alguna cosa más, ¿sí? Y no verbales, mirando al interlocutor con asentimiento o mediante silencios que acomoden, ¿no? Esto va a valorar muy bien el paciente. Las entrevistas donde el profesional mantiene la mirada y de forma negativa cuando el profesional polariza su atención al historial clínico o a la pantalla del ordenador. ¿Bien? Entonces, deberíamos permitir que el paciente pueda, en el inicio de la entrevista, la salutación, el saludo, la delimitación del motivo de consulta, que narre la información que habitualmente lleva preelaborada antes del encuentro. Ya los profesionales habitualmente no permitimos que el paciente hable más de 18 segundos de media, sin interrupciones, ya sea con alguna pregunta o proporcionando información. Un gran porcentaje de personas van a ser capaces también de relatar su motivo de consulta entre 1 y 3 minutos. También los profesionales van a ser capaces de detectar la naturaleza del problema, ¿no? El diagnóstico aparente, escuchando simplemente la información preelaborada anteriormente descrita. Entonces, estamos facilitando la narrativa del paciente. De esta manera, vamos a poder hacernos resúmenes. También conviene que se diga los resúmenes a lo largo de la entrevista. De esta manera, nosotros comprobamos que estamos siguiendo adecuadamente al paciente, así con el objeto de ir ordenando esta información obtenida. Si le he entendido bien, me comenta que tiene dolor, por ejemplo, en la parte alta del abdomen hace 10 días.
y que alivia con los alimentos. No ha tenido fiebre, las deposiciones han sido líquidas, sin mucosidad ni sangrado. ¿Eso es? Me gustaría preguntarle ahora acerca de el último día, qué sé yo, cómo ha sido, cómo ha sentido. Entonces, esto vamos explorando también el motivo de su consulta en esta conversación. Acomodaremos entonces al paciente para llevar a cabo la exploración física, si procede, ¿no? Muchas veces ya ni se toca al paciente, pero con una necesidad. No es que tocamos al paciente solo por seguir una rutina. No, 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 no. Solo si procede. Estamos viendo que hoy por hoy ya el paciente debe conocer lo que vamos a hacer. Debe tener el conocimiento de lo que vamos a guiar, vamos a realizar, lo que vamos a seguir. Es importante que nosotros tengamos esto bien en claro. ¿Ya? Entonces, con palabras de confianza, tranquilizadoras, podré decir yo, si me permite ahora le escultaré los pulmones. Con este aparato le podré mirar los oídos. Cuando la exploración suponga invadir la intimidad del paciente, la acomodación será especialmente cuidadosa. ¿Alguna vez le han hecho un reconocimiento de la próstata? Le podemos de repente indagar cuando vamos a ir un poco más con el paciente. Sería conveniente llevar a cabo una exploración que denominamos tacto rectal. Para evaluar, para ello voy a requerir, ¿no? La contribución, su ayuda, ¿no? Estoy yo acercándome hacia el diálogo con él y me podrá de repente brindar información o también su respuesta. No, no voy, necesito, ¿no? Conocer si usted está de acuerdo. Bueno, entonces esta actividad es integrada desde el momento en que el paciente entra en la consulta. Pues se va a escuchar, se va a observar cómo se está comportando, se va a explorar. Esta actividad es indisociable. Se denomina como anamnesis integrada en la exploración física. Asimismo, también se desarrollan hipótesis diagnósticas. Voy a poder acercarme en la medida de cómo yo tenga también mi diálogo y mi relación médico-paciente. Vamos a ver eso también, cuánto contribuye, incluso más que las pruebas diagnósticas. Sí, esta comunicación me va a ayudar muchísimo. Me va a permitir a formular preguntas, hipótesis, maniobras para poder yo ejecutar en la exploración, que van a permitir corroborar mi presunto diagnóstico. Durante esta exploración física recabaremos esta información. A medida que vayamos obteniendo nuevos datos, replantearemos la anamnesis, entre el hallazgo de pistas, que van a orientar un problema que estábamos sospechando. Entonces, también es importante que exista acuerdos mutuos, comprobar que la persona con su familia muchas veces llegan aquí al consultorio si me están comprendiendo, ¿no? En esta información que vamos brindando, vamos buscando este diálogo y eso también va a facilitar muchísimo a los acuerdos mutuos que vamos a ir llevando. Otra parte muy importante es cerrar la entrevista y citar para un seguimiento posterior. Es básico. Ya vamos terminando, ¿no? Si tuviera preguntas, vamos diciendo, ¿no? Me puede dar, de repente algunos son un poquito más tímidos. Buscamos que se aperture, porque si no tiene confianza con el que le va a dar el diagnóstico, el que le va a dar la terapéutica, pues como que no vamos a ser significativos en esta atención. Y bueno, esto es en cuanto a la entrevista. ¿De qué manera se está diseñando estas fases? Bien, vamos a hacer un pequeño descanso, bien, para entrar a un tema muy interesante, ¿sí? Que vamos a poder revisar.
que ya es la entrevista clínica o la atención centrada en el paciente. ¿De acuerdo? Un descanso de unos 5 minutos, ¿ya?